Mason Ford, un ingeniero del ejército ya entrado en años, aceptó el trabajo de cuidador de la aislada mansión Caldwell para pagar la operación de Silver. Pensó que sería un invierno tranquilo, pero la primera noche todo se vino abajo. El experimentado perro policía no ladró al intruso. En cambio, Silver jadeaba de dolor, rascándose frenéticamente las orejas y mirando fijamente un enorme retrato al óleo antiguo del senador Caldwell. El escáner electrónico de Mason aseguraba que la pared era segura, pero él sabía la verdad. Silver estaba siendo torturado por un grito invisible que emanaba de algún lugar detrás del lienzo pintado y el marco dorado. La decisión de confiar en su amigo obligó a Mason a desvelar un secreto de 40 años, convirtiéndolo instantáneamente a él y a Silver en el objetivo de una brutal persecución en medio de una tormenta de nieve. Acababan de enzarzarse en una lucha a muerte. Por favor, apóyenos suscribiéndose al canal. La sinuosa carretera que conducía a la finca de Caldwell era traicionera, resbaladiza por una peligrosa mezcla de barro y la primera lluvia helada de finales de octubre. Los limpiaparabrisas de la oxidada camioneta libraban una batalla perdida contra el aguanieve, raspando de un lado a otro con un chirriante sonido rítmico que no servía para despejar la grisácea neblina del mundo exterior. Mason Ford puso la vieja camioneta en marcha lenta, con la mano firme en la palanca de cambios, guiando el vehículo mientras éste gemía y protestaba contra la empinada pendiente de la colina de Vermont. Mason era un hombre que parecía haber sido esculpido en las mismas crestas de granito que los rodeaban. Tenía 62 años, era alto y delgado, con una postura que se mantenía intacta a pesar de décadas de pesadas cargas. Su cabello castaño, ahora lo suficientemente largo como para rozar su cuello, tenía abundantes mechas plateadas en las sienes, a juego con las líneas rugosas y curtidas de su rostro. Su barba y vello facial eran espesos, enmarcando un rostro severo, pero que guardaba una reserva de profunda y tranquila bondad en los ojos. A pesar del frío punzante que se filtraba a través del fino cristal de las ventanas de la camioneta, vestía con la despreocupación casual de un hombre acostumbrado a los elementos. Llevaba una chaqueta de cuero marrón desgastada, que colgaba abierta, sin cremallera, dejando ver una camisa de franela debajo. La camisa tenía un distintivo estampado de cuadros rojos brillantes y azul marino oscuro, desabrochada sobre una camiseta gris, un toque de color que contrastaba con el interior apagado de la cabina. Por debajo, sus vaqueros azules descoloridos estaban metidos en unas robustas botas de trabajo salpicadas de barro. No sentía el frío. Su atención estaba totalmente centrada en el pasajero que ocupaba el asiento de al lado. Silver, un enorme pastor alemán con un raro y hermoso pelaje gris mezclado con blanco, estaba sentado encorvado contra la puerta del pasajero. Tenía 10 años. Era un héroe retirado de búsqueda y rescate que había sacado almas perdidas de edificios derrumbados y profundos ventisqueros. Pero el tiempo había sido cruel. El héroe ahora luchaba por encontrar una posición cómoda en la estrecha cabina. Mason lo miró, con los ojos llenos de una profunda y silenciosa preocupación. El camión golpeó un bache, sacudiendo la carrocería, y el perro dejó escapar un suave gemido. El frío húmedo estaba causando estragos en las caderas de Silver. La artritis se había agravado este año, convirtiendo cada movimiento en una negociación con el dolor. Mason extendió su mano áspera y callosa y acarició suavemente la cabeza del perro. El pelaje era suave bajo sus dedos, una textura familiar que lo tranquilizaba. «Aguanta, amigo», susurró Mason, con la voz ronca por la falta de uso. «Ya casi hemos llegado. La calefacción de la casa será mejor». Silver levantó la vista, con los ojos ligeramente nublados, pero llenos de una confianza absoluta e inquebrantable. Se inclinó hacia la mano de Mason y le dio un débil lametón. Mason tragó saliva. Había aceptado este trabajo por una sola razón. El puesto de cuidador en la aislada mansión Caldwell estaba muy bien remunerado, lo suficiente como para pagar la cirugía especializada que Silver necesitaba antes de que llegara el invierno. Soportaría el aislamiento, el frío y los fantasmas del pasado si eso significaba aliviar el dolor de su amigo.
La mansión Caldwell emergió de la niebla como una fortaleza de soledad. Era una extensa finca de piedra construida en 1972, oscura e imponente contra el cielo gris pizarra. No parecía un hogar, parecía un monumento al poder y al secreto. Mason aparcó la camioneta cerca de la entrada de servicio y apagó el motor. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el golpeteo agudo de los granizos contra el capó metálico. Mason salió primero. El viento azotó inmediatamente su chaqueta abierta, atravesando la camisa de franela, pero él lo ignoró. Rodeó el vehículo hasta el lado del pasajero y abrió la puerta. Silver intentó ponerse de pie. Sus patas delanteras encontraron apoyo en la alfombrilla de goma, pero sus patas traseras temblaban violentamente, negándose a soportar su peso. Soltó un fuerte suspiro de frustración y aplastó las orejas contra la cabeza. «Espera», ordenó Mason en voz baja. «No te esfuerces». Se inclinó hacia la cabina, haciendo crujir el cuero de su chaqueta. Rodeó con sus fuertes brazos el pecho y las patas traseras del perro. Silver era un animal grande, que pesaba casi 80 libras, pero Mason lo levantó con una facilidad nacida de años de trabajo juntos. Sostuvo al perro cerca de su pecho, protegiendo la cara del animal de la lluvia punzante con su propio cuerpo. «Te tengo», murmuró Mason al perro. «Te tengo». Subió a Silver por los escalones de piedra, con sus botas pisando con seguridad la superficie resbaladiza. Buscó a tientas la pesada llave de hierro, abrió la enorme puerta de roble y la empujó con el hombro. El interior de la mansión estaba en silencio y olía a polvo, a aceite de limón viejo y al aire viciado de un lugar que llevaba años sin habitarse. El gran vestíbulo era amplio, con un suelo de mármol pulido que parecía un lago helado. Mason dejó a Silver con cuidado sobre una alfombra cerca de la puerta. El perro se sacudió, salpicando agua de su pelaje grisáceo, y luego dio un paso vacilante. Sus patas resbalaron sobre el mármol liso y se tambaleó un momento, sus garras repiqueteando frenéticamente contra la piedra, antes de volver a encontrar tracción en la alfombra. Mason hizo un gesto de dolor, como si fuera él quien se hubiera resbalado. Rápidamente se movió para guiar a Silver, manteniendo una mano en el arnés del perro para estabilizarlo. «Tranquilo», dijo Mason con voz suave. «Vamos a llevarte a la alfombra». Se dirigieron a las dependencias del cuidador, una pequeña suite de habitaciones situada junto a la cocina principal. A diferencia del resto de la cavernosa casa, esta zona era más pequeña y se podía calentar rápidamente. Mason subió el termostato y se arrodilló en el suelo. No deshizo la maleta. No exploró la casa. Su prioridad era el ritual que terminaba allí cada día. Sacó un frasco de aceite medicinal de su botiquín. La habitación pronto olía a gaultería y camper. Mason calentó el aceite entre las manos antes de aplicarlo en las caderas rígidas de Silver. Masajeó los músculos con los pulgares, buscando los nudos y la tensión. Silver soltó un largo suspiro de alivio, con los párpados pesados y caídos. Apoyó la barbilla en la rodilla de Mason y su respiración se hizo más profunda a medida que el dolor comenzaba a remitir. Mason frotó las articulaciones rígidas, con la mente divagando. Eran dos viejos soldados maltrechos por el tiempo y el servicio, que solo se tenían el uno al otro. Mason no tenía familia y Silver era el único compañero que nunca le había fallado. El vínculo entre ellos no era solo el de una mascota y su dueño. Se había forjado en el fuego de las dificultades compartidas. Mason miró las canas del hocico de Silver, que reflejaban las de su propia cabeza. «Vamos a estar bien», dijo Mason a la silenciosa habitación. «Lo prometo». Más tarde esa noche, la tormenta se intensificó. El viento aullaba alrededor de las esquinas de piedra de la casa, sonando como lamentos lejanos y tristes. Los pasillos llenos de corrientes de aire de la mansión parecían susurrar con el vendaval. Mason se levantó y se enganchó la radio al cinturón. Cogió una linterna potente. Era hora de realizar el primer control de seguridad, un requisito de su contrato. «Quédate aquí, Silver», dijo Mason, señalando la cálida cama para perros que había colocado cerca del radiador. «Descansa». Pero cuando Mason se giró hacia la puerta, oyó el familiar clic de las garras sobre el suelo.
Miró hacia atrás. Silver se había levantado. Tenía las patas rígidas y cojeaba ligeramente, pero su mirada era obstinada y alerta. Miró a Mason y dejó escapar un sonido grave y suave de su garganta, una comunicación que no era exactamente un ladrido, sino una afirmación. No se iba a quedar atrás. Mason dudó, mirando las patas del perro y luego sus ojos. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que Silver le había dirigido en las ruinas de un edificio derrumbado años atrás. Una mirada que decía que eran un equipo y que los equipos no se separaban en la oscuridad. De acuerdo, cedió Mason, con una pequeña sonrisa en los labios. Pero iremos despacio. Nada de heroicidades esta noche. Caminaron por los pasillos oscuros, el haz de luz de la linterna de Mason cortando un cono nítido a través de las sombras. La casa estaba llena de retratos de la familia Caldwell, cuyos ojos pintados parecían seguir al intruso y a su bestia. El aire era frío a pesar de la calefacción, un frío que parecía irradiar de las propias piedras. Cuando llegaron al ala de la biblioteca, la atmósfera cambió perceptiblemente. El aire se sentía más pesado aquí, cargado de una extraña electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Mason se erizara bajo su camisa de franela. Esta era la parte más antigua de la casa, una amplia sala llena de estanterías que llegaban hasta el alto techo. Mason barrió la sala con su luz, revisando las ventanas. El vidrio traqueteaba en sus marcos mientras el viento azotaba el exterior. El haz de luz se posó en un enorme óleo que colgaba sobre la fría chimenea. Era un retrato del senador Arthur Caldwell, el hombre que había construido este lugar, representado con un traje de 1972, con aspecto severo y poderoso. De repente, Silver se detuvo. No ladró. No gruñó con la agresividad de un perro guardián frente a un intruso. Simplemente se quedó paralizado, con el cuerpo rígido y las orejas, normalmente erguidas y alertas, pegadas al cráneo. Mason se detuvo inmediatamente, sintiendo el cambio en su compañero. ¿Qué pasa? Silver miraba fijamente la pared justo detrás del cuadro del senador. El perro empezó a gemir, un sonido agudo de angustia que irritaba los nervios de Mason. Era un sonido de dolor, no de ira. Silver sacudió violentamente la cabeza, agitando las orejas, y luego levantó una pata para rascarse frenéticamente la cabeza, como si intentara sacar un insecto que zumbaba en lo profundo de su canal auditivo. Mason se arrodilló y puso una mano sobre el hombro de Silver. El perro temblaba. «Silver, cálmate», dijo Mason con voz tranquila pero preocupada. Iluminó con la linterna directamente la pared detrás del cuadro. La luz no reveló nada más que yeso de color crema y el pesado marco dorado de la obra de arte. No había arañas, ni ratas, ni ninguna causa visible de alarma, pero Silver no se calmaba. Se alejó de la pared, con el rabo entre las patas, arrastrando las patas traseras como si la proximidad al cuadro le causara dolor físico. Miró de la pared a Mason, con los ojos muy abiertos y rodeados de blanco, suplicándole que lo detuviera. Mason miró la pared en blanco y luego volvió a mirar a su amigo que sufría. Un nudo frío de inquietud se le formó en el estómago. No se trataba de un fantasma. Mason no creía en los fantasmas, pero creía en la plata. El perro sentía dolor, un dolor agudo y específico que solo se desencadenaba cuando se acercaba a esa sección de la biblioteca. Había algo detrás de esa pared, algo silencioso para los oídos humanos, pero que gritaba al perro. Mason se puso de pie, con la mano apoyada en la linterna y la mirada fija en el rostro severo del senador del cuadro. La primera noche en Caldwell Manor no iba a ser tranquila. La biblioteca de Caldwell Manor parecía más una tumba que una habitación, mientras la tormenta rugía fuera. El viento azotaba las pesadas cortinas de terciopelo, haciéndolas ondear como fantasmas inquietos, mientras el aguanieve golpeaba los cristales de las ventanas con un ritmo helado e implacable. Mason Ford se detuvo ante el retrato del senador, con el aliento visible en el aire frío. El sistema de calefacción luchaba por calentar este vasto espacio de techos altos, dejando la habitación envuelta en un frío húmedo y escalofriante. Mason se llevó la mano al cinturón y desenganchó un dispositivo que parecía fuera de lugar en el entorno antiguo.
Era un escáner de frecuencia portátil, un equipo moderno que había traído para el trabajo. Había pasado toda su vida confiando en herramientas como esta. En su línea de trabajo, la precisión era la diferencia entre la vida y la muerte. Un cable mal conectado, un circuito pasado por alto, y hombres buenos no volvían a casa. Encendió el dispositivo. La pequeña pantalla brillaba con una luz verde pálida, proyectando un tono inquietante sobre su rostro curtido. Lo levantó y lo pasó lentamente por la pared donde Silver permanecía tembloroso. Mason observó atentamente la lectura. Pasó el escáner por el pesado marco dorado, por los ojos pintados de Arthur Caldwell y por el yeso de color crema que Silver miraba con tanto terror. La aguja de la pantalla digital no se movió. Los números permanecieron en un cero plano e inflexible. Nada. Según la máquina, la pared estaba muerta. No había señales electrónicas, ni corrientes ocultas, ni micrófonos activos transmitiendo datos. Solo era madera, piedra y yeso. Mason frunció el ceño y golpeó el lateral del dispositivo con los nudillos. Lo pasó de nuevo, esta vez más ampliamente, cubriendo toda la hornacina. Aún así, la máquina permaneció en silencio. Le ofrecía la fría y dura seguridad de la tecnología. Aquí no hay ninguna amenaza. Miró a Silver. El pastor alemán no se había movido. Estaba pegado al suelo tanto como le permitían sus rígidas caderas, con el cuerpo vibrando por la tensión. Sus orejas seguían pegadas a la cabeza y dejó escapar otro gemido bajo e involuntario que sonó como si se lo arrancaran de la garganta. El perro estaba agonizando. Estaba reaccionando a algo que la máquina juraba que no existía. Mason miró de la pantalla verde brillante al animal que sufría. La parte lógica de su cerebro, la parte entrenada en escuelas de ingeniería y sesiones informativas militares, le decía que confiara en el equipo. El escáner estaba calibrado. No tenía sentimientos. No se confundía con las tormentas o las sombras. Pero entonces le vino un recuerdo. Le golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándole aturdido donde estaba. Las paredes de la biblioteca parecieron disolverse, sustituidas por el calor blanco y cegador de una carretera desértica a miles de kilómetros de distancia y décadas en el pasado. El olor a papel viejo y aceite de limón se desvaneció, ahogado por el hedor acre de los gases de los motores diésel y el caucho quemado. Era 1985. Mason era entonces un joven sargento, seguro de sí mismo y perspicaz. Estaban despejando una ruta de suministro. Recordaba el calor que irradiaba la arena, distorsionando el aire. Recordaba al cabo Miller caminando unos pasos detrás de él, bromeando sobre lo que iba a comer cuando volvieran a la base. Y recordaba al perro. No era Silver, era un spaniel llamado Duke, un pequeño y enérgico perro detector con orejas caídas y un olfato que nunca les había fallado. Mason barría la carretera con un detector mental, la mejor tecnología que tenía el ejército en ese momento. El detector había dado una señal clara. Luz verde de seguridad, sin metal. Pero Duke se había sentado. El pequeño perro había plantado su trasero firmemente en el polvo, justo en medio de la huella de neumático que Mason acababa de despejar. Duke había mirado a Mason, ladrando con fuerza, negándose a moverse. Mason recordaba la impaciencia que había sentido. El convoy estaba esperando. El calor era insoportable. Había mirado su sofisticada máquina, que prometía que el camino estaba despejado, y luego al perro que bloqueaba el paso. Había confiado en el detector de metales. Había confiado en los circuitos y las baterías. Había agarrado a Duke por el collar y lo había apartado, indicando al equipo que avanzara. «Adelante», ordenó Mason. «El escáner está despejado». Miller había pisado exactamente donde el escáner indicaba que era seguro. La explosión había sido ensordecedora. Era un sonido que no solo dañaba los oídos, sino que hacía vibrar los dientes y detenía el corazón. La carcasa de plástico de la mina había sido indetectable para los sensores magnéticos de la época, pero el olor químico de los explosivos había alertado al perro. Mason apretó los ojos en la tenue biblioteca de Caldwell Manor, luchando contra la oleada de náuseas que siempre acompañaba al recuerdo. Aún podía oír el silencio que siguió a la explosión.
Aún podía sentir el peso de la culpa que se había posado sobre sus hombros ese día, un peso que había llevado cada día durante casi 40 años. Había enterrado a un amigo porque había escuchado a una máquina en lugar de a un compañero. Abrió los ojos. El desierto había desaparecido. Estaba de vuelta en la fría y oscura casa de Vermont. El viento aullaba, no las sirenas. Miró a Silver. El pastor gris y blanco lo miró, con los ojos muy abiertos y desesperados. Silver no era Duke, pero la mirada era la misma. Era una súplica, era una advertencia, era la honestidad absoluta de una criatura que no podía mentir. Mason miró el escáner que tenía en la mano. La luz verde parpadeaba rítmicamente, asegurándole que todo estaba bien. Mason pulsó el interruptor de encendido. La pantalla se quedó en negro. Volvió a enganchar el dispositivo a su cinturón con un movimiento decidido. Se arrodilló en el duro suelo, ignorando la protesta de sus propias rodillas envejecidas. Extendió las manos y acarició la cara de Silver, obligando al perro a mirarlo. «Te entiendo», dijo Mason, con la voz ronca por la emoción. Silver dejó de gemir por un momento y su cola dio un golpe tentativo contra el suelo. «No volveré a cometer ese error», susurró Mason, acariciando con el pulgar el suave pelaje detrás de las orejas de Silver. «No me importa lo que diga la máquina. Si tú dices que hay algo ahí, entonces hay algo ahí». Miró profundamente a los ojos nublados del perro. «Esta vez confío en ti». Silver lamió la mano de Mason, un gesto largo y lento de gratitud. La tensión en los hombros del perro pareció aliviarse ligeramente, como si la carga de la advertencia se hubiera compartido. Mason se puso de pie, con el rostro marcado por una determinación sombría. Ya no era el cuidador que realizaba una revisión de rutina. Era un ingeniero de combate que se enfrentaba a una amenaza oculta. Caminó hacia el pesado escritorio de roble en la esquina de la biblioteca donde se guardaban los archivos de la propiedad. Rebuscó en los cajones hasta que encontró lo que buscaba, un tubo con documentos enrollados. Los sacó y los extendió sobre el escritorio, sujetando las esquinas con libros pesados. Eran los planos originales de la mansión, fechados en 1972. Mason encendió la linterna y siguió las líneas blancas con un dedo calloso. Encontró la biblioteca. Encontró la chimenea. Estudió las dimensiones de la pared norte, aquella en la que colgaba el retrato. Según el plano del arquitecto, la pared de la biblioteca daba directamente al pasillo principal. El grosor de la pared era de 30 centímetros, lo habitual para una pared de piedra portante en una casa de esta magnitud. Mason cogió una cinta métrica de su cinturón de herramientas. Volvió al retrato. Midió la distancia desde la repisa de la chimenea hasta el marco de la puerta del pasillo. Luego salió al pasillo y midió la distancia correspondiente desde el exterior. Hizo los cálculos en su cabeza. Lo comprobó 2 veces. Volvió a la biblioteca y se colocó junto a Silver. Volvió a mirar la pared. 30 centímetros. Eso era lo que decía el papel, pero sus mediciones contaban una historia diferente. La distancia entre la pared interior de la biblioteca y la pared exterior del pasillo no era de 30 centímetros. Era de casi 75 centímetros. Había un hueco. Había un espacio oculto de casi medio metro de profundidad entre la biblioteca y el pasillo. No aparecía en los planos. Era un vacío que no debería existir. Mason golpeó la pared con el mango de su destornillador. El sonido era sordo y sólido cerca del suelo. Pero a medida que golpeaba más arriba, cerca del centro del retrato, el sonido cambiaba. Se volvía hueco, un golpe resonante que resonaba ligeramente. Silver soltó un grito agudo cuando el ruido de los golpes resonó, retrocediendo aún más. Mason se detuvo inmediatamente. «Está bien, amigo. Lo entiendo», dijo en voz baja. Miró el retrato del senador Caldwell. Los ojos pintados parecían burlarse de él. La máquina no lo había detectado porque la amenaza no era electrónica activa, o tal vez estaba protegida. Pero la arquitectura no mentía, y tampoco el perro. Alguien había construido un secreto en los cimientos mismos de esta casa, y lo que se escondía en ese espacio oscuro y hueco no estaba muerto. Estaba despierto y estaba haciendo daño a su perro. Mason se volvió hacia Silver. «Vamos», dijo. «Vamos a necesitar herramientas más grandes.
Guió al perro cojo fuera de la biblioteca, cerrando las pesadas puertas dobles detrás de ellos para amortiguar cualquier frecuencia silenciosa que gritara desde las paredes. Mientras caminaban de vuelta hacia el calor de la cocina, Mason sintió que una fría determinación se endurecía en su pecho. Le había fallado a Miller en el desierto porque estaba ciego ante lo que su perro le estaba diciendo. No le fallaría a Silver. Derribaría esta casa piedra a piedra si eso era lo que hacía falta para detener el dolor. Mason Ford guió a Silver de vuelta a la cocina, la única habitación de la extensa mansión Caldwell que parecía remotamente habitable. El calor de la estufa ofrecía un breve respiro del frío que se extendía por el resto de la finca de piedra, pero no podía descongelar el nudo helado de sospecha que se apretaba en el pecho de Mason. Vertió agua fresca en el cuenco de Silver, observando cómo el gran perro la lamía con cautela. Los movimientos de Silver eran lentos. Sus patas traseras se arrastraban ligeramente por el suelo de linóleo. El dolor de la biblioteca había remitido, pero el agotamiento del trauma permanecía. «Quédate aquí», dijo Mason en voz baja, arrodillándose para mirar al perro a los ojos. «Tú has hecho tu parte. Ahora déjame hacer la mía». Silver apoyó la barbilla en las patas delanteras y siguió a Mason con sus ojos ámbar, con una mezcla de fatiga y vigilancia. Esta vez no intentó seguirlo. El ataque invisible en la biblioteca había pasado factura a su envejecido cuerpo y parecía agradecido por la distancia. Mason se levantó y cogió su bolsa de herramientas. No se dirigió inmediatamente a la biblioteca. En lugar de eso, caminó hasta el centro del gran vestíbulo y se quedó de pie en las sombras, bajo el alto techo abovedado. Necesitaba pensar como el enemigo. Si alguien hubiera construido un espacio secreto detrás de una pared, no lo dejaría sin vigilancia. Los secretos eran cosas celosas. Exigían una atención constante. Escudriñó la arquitectura. La casa era una reliquia de 1972, construida con la opulencia torpe de esa época. Los paneles de madera oscura, las cortinas de terciopelo y las intrincadas molduras de yeso dominaban la estética. Sus ojos se movieron lentamente, diseccionando el espacio con la precisión de un ingeniero de combate en busca de cables trampa. Miró las pesadas puertas de roble de la biblioteca. Miró la moldura sobre el marco de la puerta. Nada. Entonces levantó la vista. Colgando del centro del techo del pasillo había una enorme lámpara de cristal, una cascada de vidrio que debía de pesar cientos de kilos. Estaba cubierta por décadas de polvo, apagada y sin luz. Pero cuando Mason apuntó con su potente linterna al centro de la lámpara, algo brilló. No era la refracción del cristal, era el frío reflejo púrpura de una lente. Mason entrecerró los ojos. Se acercó, estirando el cuello. Enterrado en lo profundo de la estructura metálica de la lámpara, casi invisible a simple vista, había un pequeño cilindro negro. Era una cámara. Era pequeña y estaba conectada directamente al cable eléctrico de la lámpara. Vigilaba la puerta de la biblioteca. Mason sintió una oleada de ira, ardiente y aguda. No se trataba de un sistema de seguridad instalado para atrapar a los ladrones. Estaba colocada hacia el interior, diseñada para vigilar a los habitantes de la casa. Confirmaba lo que la pared hueca había sugerido. Caldwell Manor no era solo una casa, era una jaula. Bajó la linterna con la mente a 1000 por hora. Si había una cámara, había electricidad. Si había electricidad, había un circuito. Y si había un circuito detrás de la pared de la biblioteca, estaba activo. ¿Por qué no lo detectó el escáner?, murmuró Mason para sí mismo. Volvió a su bolsa de herramientas, pero esta vez pasó por alto los alicates y los destornilladores. Metió la mano en una bolsa más pequeña que guardaba para emergencias. De ella sacó un estetoscopio. Era un instrumento médico antiguo y fiable que conservaba desde sus días en el servicio y que solía reservar para comprobar el ritmo cardíaco de Silver o sus propios pulmones durante los duros inviernos. Esta noche lo usaría para escuchar el corazón de la casa. Regresó solo a la biblioteca. La habitación estaba más fría ahora. La temperatura bajaba rápidamente mientras la tormenta azotaba las paredes de piedra. El viento aullaba con una intensidad feroz, haciendo vibrar los cristales de las ventanas en sus marcos.
Mason se acercó al retrato del senador Caldwell. Se movía con deliberada lentitud, respetuoso de la amenaza que no podía ver. Se colocó los auriculares del estetoscopio en los oídos, bloqueando el rugido del viento. El mundo se quedó en silencio, reducido al latido rítmico de su propio pulso. Colocó el frío diafragma metálico del estetoscopio contra la pared de yeso, justo donde Silver había estado aterrorizada. Al principio, solo se oía el roce del yeso contra el metal mientras ajustaba su agarre. Luego contuvo la respiración y escuchó. Al principio era débil, enterrado bajo la vibración ambiental de la casa, asentándose en la tormenta. Pero estaba ahí, un zumbido. Era un zumbido bajo y rítmico, mecánico y constante. Sonaba como un enjambre de abejas enfurecidas, atrapadas en un frasco en las profundidades del subsuelo. Era el sonido de la electricidad fluyendo a través de viejos cables de alta resistencia. Era el sonido de un transformador trabajando bajo una carga que ya no era capaz de soportar. Mason movió el estetoscopio más arriba, siguiendo el sonido. A medida que se acercaba al centro del hueco oculto, el zumbido cambió. Se convirtió en un chirrido agudo y oscilante. Para los oídos humanos de Mason, incluso amplificados a través del estetoscopio, no era más que un chirrido inquietante. Pero él sabía de física, sabía de acústica. Se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. El equipo que había detrás de esa pared, fuera lo que fuera, estaba fallando. El regulador de voltaje, probablemente tan antiguo como la propia casa, se había deteriorado. Ya no filtraba la corriente limpiamente. En cambio, vibraba, convirtiendo todo el chasis metálico del dispositivo oculto en un enorme diafragma de altavoz. Emitía ultrasonidos. Mason se quitó el estetoscopio de los oídos y se frotó las sienes. La frecuencia era demasiado alta para que los humanos la oyeran con claridad, manifestándose solo como una sutil presión en el cráneo. Pero para un perro, para Silver, con orejas evolucionadas para oír el susurro de un ratón en la hierba o un silbido a 1,5 kilómetros de distancia, esa pared no estaba en silencio. Estaba gritando. Era una sirena que aullaba a un volumen que causaba dolor físico. «Por eso te dolía», susurró Mason a la habitación vacía. «Es un silbato para perros a escala industrial». Darse cuenta de ello le provocó una oleada de alivio mezclada con furia. Silver no estaba loco. No veía fantasmas. Estaba siendo torturado por una pieza de maquinaria descuidada y defectuosa. De repente, de repente, las luces de la biblioteca parpadearon. La pesada lámpara de cristal del pasillo se atenuó y luego brilló con un intenso color naranja durante una fracción de segundo. Un fuerte y agudo estallido resonó desde las profundidades de la casa, sonando como un disparo en un espacio cerrado. Luego, oscuridad. Una oscuridad total y absoluta se apoderó de la habitación. El zumbido del frigorífico en la distancia se apagó. El débil ruido del sistema de calefacción se detuvo. Mason se quedó de pie en la oscuridad total, con el silencio de la casa repentinamente pesado y opresivo. Afuera, la tormenta aprovechó la oportunidad. Sin el contrapunto de los sistemas de la casa, el viento sonaba más fuerte, más violento. El aguanieve azotaba las ventanas con renovada furia. Mason volvió a encender la linterna. El haz de luz atravesó las motas de polvo que bailaban en el aire frío. La red eléctrica había fallado. La tormenta había cortado las líneas. Regresó a la cocina, con el haz de luz rebotando en los retratos silenciosos. Cuando entró en la habitación, encontró a Silver sentado, con las orejas erguidas en la oscuridad. El perro miró la luz y luego a Mason. «No pasa nada», dijo Mason con voz tranquila y firme. «Solo es la luz». Se dirigió al armario donde había visto antes los suministros de emergencia. Sacó una linterna de queroseno y una caja de cerillas. El roce de la cerilla contra la caja resonó en la silenciosa cocina. La llama cobró vida, proyectando un cálido y parpadeante resplandor naranja que ahuyentó las sombras. Mason colocó la linterna sobre la mesa. Miró hacia la ventana. Afuera no había nada más que una pared blanca. La nieve había comenzado a acumularse contra el cristal.
La carretera que bajaba de la montaña estaría intransitable por la mañana. Probablemente las líneas telefónicas también lo estarían, al igual que la electricidad. Estaban completamente aislados. Mason miró a Silver. El perro volvía a descansar la cabeza sobre las patas, observando la llama danzante de la linterna. «Estamos solos», dijo Mason en voz baja. Se sentó a la mesa de la cocina, con el estetoscopio todavía colgado al cuello. Miró sus manos callosas. Pensó en la cámara del pasillo. Pensó en la pared que gritaba en la biblioteca. Alguien había estado observando. Alguien había mantenido ese equipo en funcionamiento durante 50 años. Y ahora Mason sabía dónde estaba. Miró a Silver, que por fin dormía, sin dolor en los oídos ahora que se había cortado la electricidad. Mason extendió la mano y la posó sobre el costado del perro, sintiendo el ritmo constante de su respiración. «Descansa», pensó Mason. «Mañana derribaremos esa pared». Se recostó en la silla, escuchando cómo el viento intentaba arrancar el techo de la mansión. Era un viejo soldado en una casa llena de secretos, atrapado por una ventisca con un perro lisiado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mason Ford no se sentía cansado. Se sentía útil. Tenía una misión, tenía un enemigo y tenía un compañero al que proteger. La larga noche en Caldwell Manor había comenzado de verdad. La cocina de Caldwell Manor era un pequeño oasis de calor en un mar de oscuridad helada, pero Mason Ford no podía quedarse allí. Se sentó a la mesa de madera solo un momento más, con la mano apoyada pesadamente en el cuello de Silver. La tormenta exterior era un ser vivo que golpeaba las paredes de piedra con una furia que hacía gemir la vieja casa. Pero el silencio interior era peor. Era un silencio expectante. Mason se levantó y la silla rozó ruidosamente el suelo. Se dirigió a su bolsa de herramientas y seleccionó sus instrumentos con la sombría precisión de un cirujano que se prepara para una amputación. Pasó por alto los destornilladores y los alicates finos. Cogió el pesado martillo de acero y una gruesa palanca de hierro. «Quédate», le dijo Mason a Silver. El gran pastor alemán estaba tumbado de lado cerca de la estufa, respirando superficialmente. Pero en cuanto Mason se dirigió hacia la puerta, Silver se levantó a toda prisa. Sus garras arañaban el linóleo y sus patas traseras se tambaleaban peligrosamente. Pero se enderezó. De su pecho salió un sonido grave y retumbante, no un gruñido, sino una declaración. Cojeando, se acercó a Mason y apoyó su peso contra la pierna del hombre. Mason bajó la mirada. Los ojos del perro estaban nublados por la edad y el dolor, pero la determinación en ellos era clara. Silver sabía que iban a volver al origen del ruido. Sabía que su compañero se adentraba en la oscuridad y no iba a dejarlo ir solo. «De acuerdo», susurró Mason con la garganta apretada. «Iremos juntos». Volvieron por el gran vestíbulo. El haz de luz de la linterna de Mason trazaba un túnel blanco y nítido en la penumbra. La temperatura había bajado considerablemente desde que se cortó la luz. Mason podía ver su propio aliento en el aire y la escarcha comenzaba a cubrir el interior de las ventanas. Cuando llegaron a la biblioteca, la habitación parecía el interior de una tumba. El retrato del senador Arthur Caldwell se alzaba en la oscuridad, con los ojos pintados que parecían mirar con ira la intrusión. Mason se acercó a la pared norte. Ya no necesitaba el estetoscopio. Incluso por encima del rugido del viento en el exterior, podía oírlo. Había comenzado un débil clic mecánico, seguido de un zumbido creciente. El apagón había activado un sistema de seguridad. El dispositivo detrás de la pared había activado su batería de emergencia y el regulador de voltaje defectuoso comenzaba a chirriar de nuevo. Silver gimió. El sonido fue agudo e involuntario. El perro bajó la cabeza, apretando las orejas contra el cráneo, con el cuerpo temblando mientras las ondas ultrasónicas asaltaban su sensible oído. Mason no perdió tiempo. Se acercó a la pared justo al lado del pesado marco dorado del cuadro. Levantó el pesado martillo. «Tápate los oídos, amigo», murmuró Mason. Golpeó con toda la fuerza de sus hombros. La cabeza de acero del martillo golpeó el yeso con un ruido sordo y pesado que resonó en los altos techos de la biblioteca. Una red de grietas apareció en la suave superficie color crema.
Mason volvió a golpear. Esta vez, el yeso cedió. El polvo explotó en el aire, blanco y asfixiante. Un trozo de la pared cayó al suelo, dejando al descubierto los listones de madera que había debajo. Silver retrocedió unos pasos, estornudando mientras el polvo se asentaba, pero no salió de la habitación. Observó a Mason con intensa concentración, comprendiendo que esa violencia era una forma de curación. Mason invirtió el martillo, utilizando la garra para arrancar los listones de madera. La madera se astilló y chirrió mientras la arrancaba. Trabajó con una energía frenética, con el sudor brotando de su frente a pesar del aire helado. Amplió el agujero, golpeando y haciendo palanca, hasta que quedó al descubierto una cavidad oscura de unos 60 centímetros de ancho. El olor lo golpeó al instante. Era el olor del ozono, del cobre caliente y del aislamiento quemado. Era el olor de los componentes electrónicos que habían estado funcionando a una temperatura demasiado alta durante demasiado tiempo. Mason iluminó el hueco con su linterna. Era exactamente como había calculado. Había un estrecho espacio de servicio entre la pared de la biblioteca y el pasillo. Atornillado a los montantes de piedra, había un enorme armario metálico oxidado por el paso del tiempo. Parecía un excedente militar de la década de 1970. Gruesos cables negros salían de él como arterias que desaparecían en el suelo y el techo. Pero alguien lo había manipulado. Empalmada a la vieja maquinaria polvorienta, había una elegante caja negra moderna. Parpadeaba con furiosas luces LED rojas. Un ventilador de refrigeración en el lateral de la unidad moderna estaba atascado, obstruido por décadas de polvo, lo que explicaba el calor que irradiaba el agujero. El viejo transformador que había debajo vibraba violentamente, fuente de la tortura que había estado atormentando a Silver. Mason metió la mano en el agujero. El calor era intenso y le radiaba en la cara. Podía sentir la vibración en las yemas de los dedos al rozar la carcasa metálica. «Esto se acaba ahora», gruñó Mason. Identificó el acoplamiento de alimentación principal, donde el grueso cable envuelto en tela de la casa original se unía con el moderno cable revestido de plástico del transmisor. No se molestó en actuar con delicadeza. Metió la mano en el bolsillo y sacó sus cortadores de alambre de alta resistencia. Apretó las mandíbulas de los cortadores alrededor del grueso haz de cables. Silver soltó un grito agudo cuando el zumbido aumentó de intensidad, la máquina protestando por su inminente muerte. Mason apretó las asas con ambas manos. Los músculos de sus antebrazos se hincharon. Se oyó un fuerte chasquido seguido instantáneamente por una lluvia de chispas azuladas que iluminaron el espacio hueco como un rayo. El zumbido cesó al instante. La vibración se detuvo. Las luces rojas de la moderna caja negra se apagaron y se oscurecieron. El frenético clic de los relés cesó. El silencio volvió a la biblioteca, pero esta vez era un silencio verdadero. El peso opresivo que había flotado en el aire se disipó. Mason dio un paso atrás, respirando con dificultad. Iluminó a Silver con la linterna. El perro estaba erguido. Ya no tenía las orejas pegadas a la cabeza. Ladeó la cabeza hacia un lado, escuchando la oscuridad, tanteando el aire. Entonces, su cola comenzó a golpear el suelo con un ritmo lento y cadencioso. El dolor había desaparecido. «Buen chico», dijo Mason apoyándose en el escritorio, invadido por el cansancio. «Está muerto». Pero a kilómetros de distancia, en un ático con vistas a las luces de la ciudad, que no se veían afectadas por la tormenta de las montañas, un teléfono vibró sobre una mesa de café de cristal. Julian Caldwell cogió el dispositivo. Era un hombre que vestía trajes caros y se comportaba con la arrogancia de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Desbloqueó la pantalla. Una notificación de un servidor seguro parpadeaba en rojo. Conexión perdida. Unidad 4, señal interrumpida. Julian frunció el ceño y entrecerró los ojos. La señal de la finca ancestral nunca fallaba. Era una conexión fija con respaldo militar. Que la señal se interrumpiera significaba un daño físico catastrófico. Abrió una aplicación en su teléfono y pulsó un comando. De vuelta en la gélida biblioteca de Caldwell Manor, Mason se limpiaba el polvo de yeso de la cara. Se agachó para tranquilizar a Silver, hundiendo la mano en el espeso pelaje del perro. De repente,
Un leve zumbido mecánico surgió de la oscuridad que había sobre ellos. Mason se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Era el servomotor de una lente enfocando. Dirigió el haz de luz de su linterna hacia arriba, alejándolo del agujero en la pared, y escaneó las esquinas altas de la habitación. Allí, oculta en la sombra de la moldura del techo, parpadeaba una pequeña luz roja. Era una cámara de seguridad, alimentada por baterías, independiente del sistema principal de la casa y del transmisor que Mason acababa de destruir. La lente giró y el cristal reflejó el haz de luz de Mason. Se centró directamente en él y luego se desplazó hacia abajo, hacia el agujero en la pared y los cables cortados. Mason miró fijamente al ojo rojo de la cámara. Se dio cuenta, con el corazón encogido, de que no solo había arreglado un ruido, había cegado a alguien y quienquiera que estuviera al otro lado de la cámara lo estaba mirando directamente. El enemigo sabía que él estaba allí, y ahora el enemigo sabía exactamente lo que había hecho. Mason se agachó y agarró el arnés de Silver. «Vamos», dijo Mason, con voz baja y urgente. «Aquí no estamos seguros». Sacó al perro de la biblioteca, dejando atrás la pared destruida y el ojo rojo que los observaba en la oscuridad. El silencio de la tormenta de nieve ya no parecía tranquilo, parecía un asedio. La luz roja de la cámara se desvaneció en la distancia mientras Mason Ford apresuraba a Silver por el gran pasillo, pero la sensación de estar siendo observados no desapareció. Se aferraba al aire frío como el olor a ozono del transmisor quemado. Mason mantuvo la mano en el arnés de Silver, guiando al perro cojo lejos de la biblioteca, lejos de la escena de su rebelión. Tenía que llegar a la cocina, necesitaba pensar. Estaban a mitad del vestíbulo, con el suelo de mármol resbaladizo y traicionero a la luz de la linterna, cuando el silencio de la casa se rompió. No comenzó con un grito ni con una sirena. Comenzó con un chirrido agudo y estridente que brotó del techo. Mason se dio la vuelta, protegiendo a Silver con su cuerpo, mientras su linterna barría la oscuridad. El sonido provenía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Se dio cuenta de repente de que provenía de los altavoces empotrados del sistema de seguridad de la casa, ocultos discretamente en la moldura de la corona de la finca de 1972. La retroalimentación se niveló en un silbido estático seguido de una voz. Era una voz masculina, suave, culta y rebosante, de una fría indiferencia que era mucho más aterradora que la ira. «Señor Ford», resuñó la voz en el vacío vestíbulo de piedra. «Debo decir que estoy decepcionado». Mason se quedó paralizado. La voz era fuerte, amplificada para llenar el cavernoso espacio. Silver soltó un gruñido grave y vibrante, presionando con fuerza su costado contra la pierna de Mason. El perro tenía el pelo erizado y las orejas giradas hacia los altavoces del techo. «Contraté a un cuidador», continuó la voz en tono coloquial, como si se tratara de un pequeño error administrativo y no de un delito grave. «No a un vándalo y desde luego no a un ladrón». Mason permaneció en silencio. Sabía que era mejor no entrar en discusiones. Siguió avanzando, empujando a Silver hacia el pasillo de la cocina. «No te molestes en correr», se burló la voz, subiendo ligeramente el volumen. «Tengo ojos en todas las habitaciones, Mason. Montaste todo un espectáculo en la biblioteca. La destrucción de propiedad privada es un delito grave, pero interferir en las comunicaciones federales es un agujero del que no podrás salir». Mason se detuvo, miró hacia la oscuridad. Sabía quién era. Era Julian Caldwell, el nieto, el hombre que firmaba sus cheques, el hombre que se sentaba en un cálido ático mientras su legado se pudría en las montañas. «Sabemos lo del transmisor», dijo Mason, con voz ronca y lo suficientemente alta como para que la captaran los micrófonos que estuvieran escuchando. «Se acabó». Una risa seca y sin humor resonó en el pasillo. «¿Se acabó? ¿Crees que cortar un cable acaba con esto? No tienes ni idea de en qué te has metido, viejo. Ese equipo vale más que toda tu vida, y me acabas de costar una fortuna». Mason apretó con fuerza la linterna. No le asustaban las demandas. Era un hombre que había sobrevivido a guerras. Podría sobrevivir a un abogado. Se dio la vuelta para marcharse de nuevo.
Pero entonces la voz cambió. La suave apariencia de sofisticación se resquebrajó, revelando un borde cruel y dentado debajo. «Y llévate a ese animal roto contigo», escupió Julian. Mason se detuvo en seco. Sus botas chirriaron sobre el mármol. «Te vi en la transmisión», continuó Julian, con voz llena de disgusto, «arrastrando eso por mi casa. Es patético. Esa cosa apenas puede mantenerse en pie». Mason sintió un frío que se extendía por su pecho y que no tenía nada que ver con la ventisca del exterior. Miró a Silver. El perro se apoyaba pesadamente en su pata buena, jadeando ligeramente por el esfuerzo de la caminata. «Le estás haciendo un flaco favor al mantenerlo con vida», se burló la voz. «Es inútil, está destrozado, igual que tú. Cuando llegue mi equipo de seguridad para limpiar tu desastre, les pediré que te hagan un favor. Les diré que sacrifiquen a ese perro basura por ti, para ahorrarte la factura del veterinario». El aire del pasillo pareció desaparecer. El miedo que había estado carcomiendo a Mason desde que encontró la cámara se evaporó. La preocupación por la ley, la incertidumbre sobre la tormenta, la ansiedad por su sueldo, todo se desvaneció en un instante. En su lugar, una rabia fría y dura se instaló en sus huesos. Era el tipo de rabia que no gritaba. Era la ira de un ingeniero de combate que acababa de encontrar el objetivo. Mason miró al altavoz más cercano. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos, normalmente amables y cansados, ahora eran oscuros y peligrosos. No gritó, no maldijo. Simplemente miró fijamente a la oscuridad, con la mandíbula tan apretada que los músculos saltaban bajo su barba grisácea. Se agachó y tocó la cabeza de Silver. El perro levantó la vista, sintiendo el cambio en la energía de su amo. Silver dejó de gruñir. Se irguió, ignorando el dolor en las caderas, sacando fuerzas del contacto de Mason. Mason guió a Silver hasta la cocina y cerró la puerta de una patada detrás de ellos, amortiguando la voz del hombre que acababa de firmar su propia sentencia. Dejó la linterna sobre la mesa y se acercó a la ventana. Limpió el hielo del cristal con la manga y miró hacia afuera. El mundo había terminado en el cristal de la ventana. Afuera solo había un vórtice de blanco. La ventisca se había intensificado hasta convertirse en una tormenta de nieve. La nieve se acumulaba en montones que llegaban hasta la mitad de las ruedas de su camioneta. El viento golpeaba el cristal, sacudiendo el marco con violentas ráfagas. Mason miró la entrada. Había desaparecido. La carretera que bajaba de la montaña estaba cubierta por metros de nieve y hielo. Incluso si la camioneta pudiera arrancar, nunca pasaría de la primera curva. Miró a Silver. El perro había cojeado hasta su cama cerca de la estufa y se había derrumbado con un profundo suspiro. Comenzó a lamerse las patas, con movimientos lentos y cuidadosos. Mason observó el subir y bajar de las costillas del perro. Vio cómo Silver se estremecía cuando ajustaba las patas. Si intentaban salir a pie, Silver no aguantaría ni un kilómetro. La nieve profunda sería intransitable para un perro con artritis severa. El frío le paralizaría las articulaciones en cuestión de minutos. Moriría congelado en la oscuridad, asustado y dolorido. Mason se apartó de la ventana. Estaban atrapados. Julian Caldwell lo sabía. Sabía que la tormenta los había aislado. Había enviado a unos hombres, un equipo de limpieza, como él los llamaba. Venían a silenciar al testigo y a matar al perro. Mason se miró las manos. Estaban llenas de cicatrices. Eran grandes y temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la adrenalina. Se miró en el cristal oscuro de la ventana. Vio el estampado a cuadros rojos y azul marino de su camisa, el cuero gastado de su chaqueta. Vio a un anciano, pero luego miró más profundamente. Vio al sargento que solía ser. Vio al ingeniero que podía construir un puente de la nada y derribarlo con una sola carga. Volvió a mirar a Silver. El perro había dejado de lamerse la pata y lo observaba. Las orejas de Silver se enderezaron. Emitió un suave ladrido interrogativo. «Te llamó basura», le susurró Mason al perro. Silver ladeó la cabeza. «Cree que estamos acabados». Mason se acercó a su bolsa de herramientas. Volcó el contenido sobre la mesa de la cocina. El fuerte ruido de las herramientas de acero resonó en la silenciosa habitación.
Martillos, llaves inglesas, una palanca, una caja de clavos, bobinas de hilo de pescar grueso, cinta adhesiva. Era un arsenal escaso contra un equipo de seguridad profesional. Pero Mason Ford había luchado con menos. Cogió la pesada palanca de hierro y la sopesó en la mano. El metal estaba frío y era sólido. No vamos a huir, dijo Mason, con voz firme y baja. Miró alrededor de la cocina y sus ojos cambiaron. Ya no veía una habitación para cocinar. Veía puntos de estrangulamiento. Veía líneas de visión. Veía materiales, la pesada mesa de roble, barricadas, los productos químicos de limpieza debajo del fregadero, distracciones, la oscuridad del pasillo, camuflaje. Julian Caldwell pensaba que estaba atrapando a un viejo cuidador y a un perro enfermo en una jaula de cristal. Pensaba que estaba enviando a un equipo de limpieza para sacar la basura. Se equivocaba. Mason se acercó a Silver y se arrodilló. Tomó la cara del perro entre sus manos, presionando su frente contra el pelaje del animal. Respiró el aroma de su amigo. Polvo, perro y lealtad. Prometí que cuidaría de ti, susurró Mason con fiereza. Y lo decía en serio. Nadie te tocará, ni esta noche, ni nunca. Se levantó y se subió la cremallera de la chaqueta de cuero hasta la mitad. Cogió el carrete de hilo de pescar y la caja de clavos. El miedo había desaparecido. La vacilación había desaparecido. Lo único que quedaba era la fría y calculadora lucidez de un soldado preparando el terreno. Mason Ford se volvió hacia la puerta que daba a la oscura casa. Ya no era solo un cuidador. Era el comandante de esta fortaleza y estaba a punto de convertir Caldwell Manor en una pesadilla para cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar. «¡Que vengan!», dijo Mason a la oscuridad. Salió de la cocina, dejando atrás el calor, y comenzó a prepararse para la guerra. Mason Ford salió de la cocina y volvió a la opresiva oscuridad del pasillo. El aire de la casa se había enfriado considerablemente, un frío cortante que se filtraba a través de las gruesas capas de su chaqueta de cuero marrón y la camisa de franela a cuadros rojos y azul marino que llevaba debajo. No temblaba. Su cuerpo había superado el punto de reaccionar a la temperatura. Ahora funcionaba en una frecuencia singular de supervivencia al frío. Se detuvo en el umbral del gran vestíbulo y barrió el espacio con el haz de luz de su linterna. 10 minutos antes, aquello había sido un hogar. Había sido un lugar de mármol pulido, cortinas de terciopelo y retratos silenciosos. Ahora, a los ojos de Mason, ya no era una residencia. Era una cuadrícula. Era una serie de vectores, puntos de estrangulamiento y zonas de muerte. Dejó su pesada bolsa de herramientas en el suelo con un ruido sordo. Metió la mano y sacó un carrete de hilo de pescar translúcido de alta resistencia. Era de 50 libras, lo suficientemente fuerte como para pescar en aguas profundas o para hacer tropezar a un hombre adulto que corriera en la oscuridad. Se dirigió a la base de la escalera principal. Era la arteria central de la casa. Si los hombres de Julian Caldwell querían controlar las alturas, tendrían que pasar por allí. Mason se arrodilló, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. Ató un extremo del hilo de pescar a la pesada barandilla de roble, enrollándolo con fuerza. Tensó el hilo a lo largo del último escalón y lo fijó a la pata de una pesada mesa decorativa en el lado opuesto. Colocó el alambre exactamente a la altura de la espinilla. En la oscuridad era invisible. Para cualquiera que se moviera con velocidad táctica, sería una sorpresa que le rompería los huesos. No se detuvo ahí. Subió las escaleras y colocó un segundo cable trampa 3 escalones más arriba y un tercero cerca del rellano. No solo intentaba hacerles tropezar, intentaba romper su ritmo, obligarlos a reducir la velocidad, hacer que miraran a sus pies en lugar de buscarlo a él. Silver se quedó al pie de las escaleras, observando. El gran pastor alemán se apoyaba pesadamente en su cadera izquierda, con la respiración visible en el aire gélido. No gimió. Parecía entender que el momento de quejarse del dolor había pasado. Giró las orejas, escuchando el viento que azotaba las puertas principales, actuando como centinela mientras Mason trabajaba.
Mason se dirigió al pasillo que conducía a la biblioteca. Era un pasillo estrecho con suelo de madera. Metió la mano en su bolsa y sacó una caja de cartón llena de clavos galvanizados de 3 pulgadas para techos. No los esparció al azar. Eso era para aficionados. En su lugar, levantó el borde de la larga alfombra persa que recubría el pasillo. Colocó los clavos debajo de la tela, con la cabeza hacia abajo, las puntas atravesando el tejido de la alfombra, lo suficiente para que no se vieran, pero se sintieran con certeza. Si una bota pesada pisaba esa alfombra, la punta de acero atravesaría la suela de goma. Era brutal, era cruel. Pero Mason recordó la voz del altavoz que amenazaba con matar a su perro. Vertió otro puñado de clavos. A continuación, se dirigió a las pesadas puertas dobles de la biblioteca. Ahí era donde había comenzado la pelea, y sospechaba que ahí era donde terminaría. Necesitaba un elemento disuasorio. Encontró un pesado bote de pintura en el armario de los utensilios, que había sobrado de una reforma realizada años atrás. Estaba solidificado, un bloque de 10 libras de plomo y látex seco. Encontró un trozo de cuerda en su bolsa. Mason sacó una escalera alta del armario, haciendo un gesto de dolor cuando el metal rozó la pared. Subió hasta la ventana superior de la puerta de la biblioteca. Montó un sencillo sistema de poleas sobre el marco y izó el pesado bote hasta que quedó colgando precariamente en las sombras sobre la entrada. Ató el nudo de liberación al pomo de la puerta por dentro. Si alguien abría la puerta de una patada sin mirar, la gravedad le daría un golpe aplastante en el cráneo. Satisfecho, Mason bajó. Respiraba con dificultad y su aliento salía en bocanadas blancas. Se secó el sudor de la frente a pesar de la temperatura gélida. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos y haciendo que las sombras parecieran menos profundas. Se giró y vio a Silver justo detrás de él. El perro chocó su húmedo hocico contra la mano de Mason. «Tenemos que ponerte a salvo», dijo Mason en voz baja. Guió a Silver hacia la despensa de la cocina. Era una pequeña habitación sin ventanas y con paredes gruesas. Era el lugar más seguro de la casa. Si empezaban a volar las balas, las capas de conservas y piedra proporcionarían cobertura. «Aquí dentro, amigo», dijo Mason, abriendo la puerta de la despensa. Extendió la manta de Silver en el suelo. «Quédate». Silver miró la manta, luego miró a Mason. El perro no se movió. «Vamos», le instó Mason, señalando el espacio seguro. «Necesito saber que estás a salvo para poder trabajar». Silver exhaló bruscamente por la nariz. Dio un paso, pero no hacia la despensa. Se colocó entre Mason y el pasillo. Giró el cuerpo hacia un lado, bloqueando eficazmente el paso a Mason. Levantó la vista y sus ojos ámbar captaron el reflejo de la linterna. Ya no había miedo en esos ojos. Solo había una lealtad obstinada y ancestral. Silver soltó un ladrido bajo y suave. No era una petición, era una negativa. Mason miró fijamente al perro. Vio el temblor en las patas traseras de Silver. Vio el pelaje gris de su hocico. Sabía que físicamente Silver era un lastre. No podía correr. No podía atacar con la ferocidad de su juventud. Pero Mason también vio la expresión de la mandíbula del perro. Se dio cuenta de que Silver sabía exactamente lo que estaba pasando. La manada estaba siendo atacada, y un pastor alemán, incluso uno herido, no se escondía en un armario mientras su adiestrador mantenía la línea. Mason sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló, ignorando el dolor en sus propias articulaciones. Rodeó con sus brazos el grueso cuello de Silver, hundiendo la cara en el pelaje áspero. «Viejo terco», susurró Mason con la voz cargada de emoción. «Vas a conseguir que nos maten a los dos». Silver apoyó su peso en Mason, descansando su pesada cabeza sobre el hombro del hombre. Dejó escapar un largo suspiro y su cola golpeó lenta y rítmicamente la pierna de Mason. Mason se apartó y lo miró. Se dio cuenta de que no podía obligar al perro a esconderse. Eso quebraría el espíritu de Silver más de lo que jamás podría hacerlo la artritis. Si esta iba a ser su última batalla, la librarían juntos. «De acuerdo», dijo Mason, levantándose y secándose la cara con el dorso de la mano. «De acuerdo, tú me cubres las espaldas».
Silver aguzó las orejas. Pareció enderezarse un poco, olvidando momentáneamente el dolor ante el deber. Mason cogió la palanca, comprobó la pesada linterna por última vez, miró hacia el largo y oscuro pasillo de Caldwell Manor. Las trampas estaban colocadas, las líneas estaban trazadas. La casa ya no era un hogar, era una fortaleza diseñada para hacer daño a cualquiera que se atreviera a amenazarlos. El viento aullaba con renovada furia, sacudiendo las puertas principales en sus marcos. La tormenta estaba alcanzando su punto álgido, pero dentro todo estaba en silencio. El silencio era denso, lleno de la tensión de un resorte enrollado. Mason caminó hasta el centro del vestíbulo, con Silver cojeando fielmente a sus talones. Se sentaron en el último escalón de la gran escalera, justo detrás del primer cable trampa. Mason apoyó los codos en las rodillas, con la palanca suelta en la mano. Silver se sentó a su lado, con la espalda apoyada contra la pierna de Mason y los ojos fijos en la puerta principal. Esperaron. Mason extendió la mano y la posó sobre la cabeza de Silver, enredando los dedos en su pelaje. Podía sentir los latidos constantes del corazón del perro, tranquilos y rítmicos. Eso le dio fuerzas. Esta va a ser la noche más larga de nuestras vidas, viejo amigo, susurró Mason en la oscuridad. Silver no apartó la mirada de la puerta, pero se apoyó con más fuerza contra Mason. Juntos, el viejo ingeniero y el perro lisiado se sentaron en la oscuridad helada, esperando la llegada de los monstruos. El silencio dentro de Caldwell Manor era un manto pesado y sofocante que oprimía el pecho de Mason Ford. Se sentó inmóvil en el último escalón de la gran escalera, con la espalda apoyada contra la fría madera de la barandilla. A su lado, Silver era una presencia cálida y sólida en la oscuridad helada. El pastor alemán ya no temblaba. Su respiración se había ralentizado hasta alcanzar un ritmo superficial y cadencioso, y sus orejas se movían como antenas de radar que rastreaban las corrientes invisibles de sonido que se filtraban a través de las paredes de piedra. Mason metió la mano en el bolsillo y sacó unas gafas de seguridad industriales transparentes. Se las colocó sobre los ojos, con el sello de goma presionando con fuerza contra su piel curtida. No eran gafas de visión nocturna. No tenía el lujo de contar con equipo militar de alta tecnología. Eran una simple protección contra el polvo, los escombros y el viento cortante que se colaba en la vieja casa llena de corrientes de aire. Y lo que era más importante, protegían sus ojos del repentino resplandor cegador de las linternas tácticas. Mason había pasado la última hora sentado en la oscuridad absoluta, dejando que sus pupilas se dilataran por completo. Conocía cada sombra, cada crujido del suelo, cada giro de la barandilla. La oscuridad no era su enemigo esa noche, era su arma. De repente, un chirrido metálico resonó en la entrada principal. No fue un estruendo, sino el siniestro chirrido agudo de una broca de diamante perforando el cilindro cerrado de las pesadas puertas de roble. Silver se tensó contra la pierna de Mason. No gruñó, simplemente presionó su húmedo hocico con firmeza contra la tela vaquera de los pantalones de Mason, una alerta silenciosa de que el perímetro había sido violado. Mason puso una mano sobre el hombro del perro, con los dedos agarrándose al grueso pelaje. Tranquilo, respiró Mason, una palabra apenas audible incluso para él mismo. El taladrado se detuvo. Un momento después, se oyó un chasquido mecánico agudo cuando los tambores del interior de la cerradura cedieron. La pesada manija de bronce giró lentamente. La puerta crujió sobre sus bisagras, empujada por una mano enguantada, y la furia de la tormenta invadió instantáneamente el vestíbulo. El viento y la nieve se arremolinaron en el gran vestíbulo, bailando bajo los haces de dos potentes linternas tácticas que atravesaban la penumbra como sables láser. El aire frío subió por la escalera, mordiendo el rostro expuesto de Mason, pero él permaneció inmóvil como una estatua. Dos figuras cruzaron el umbral, se movían con la fluidez de los profesionales. El primero, Vargas, era una montaña de músculos enfundada en equipo táctico. Barrió con su luz de izquierda a derecha, iluminando las motas de polvo en el aire. El segundo hombre, Kruger,
Era más delgado y se movía con una gracia depredadora. Sostenía una pistola con silenciador en posición baja y lista, con los ojos escaneando los niveles superiores del vestíbulo por encima de la mira de su arma. «¡Despejado!», gruñó Vargas, con la voz amortiguada por un pasamontañas. Kruger no dijo nada. Hizo una señal con dos dedos, apuntando hacia el pasillo de la cocina. Mason los observaba desde su posición en las sombras del rellano de la escalera. Estaba oculto detrás de la pesada barandilla de roble, con su camisa a cuadros rojos y azul marino, mezclándose con el oscuro tapiz de la pared detrás de él. Sabía exactamente dónde estaban. Estaban a 1,5 metros del primer cable trampa que había colocado en la parte inferior de las escaleras. Silver volvió a empujar la pierna de Mason, un empujón seco. Mason lo entendió. El perro estaba rastreando su olor. El viento que entraba por la puerta abierta llevaba el olor de los intrusos directamente hacia las escaleras. Aceite de armas, sudor y nylon mojado. Los mercenarios se adentraron en el vestíbulo. Los haces de luz de sus linternas se balanceaban violentamente, proyectando formas erráticas en las paredes. Buscaban un objetivo, pero estaban cegados por su propia luz. Solo podían ver lo que había en el cono de sus haces. Mason, en la penumbra ambiental, podía ver todo el tablero. Metió la mano en su pesada chaqueta de cuero y sacó un puñado de grandes arandelas de acero galvanizado que había recogido del cobertizo de herramientas. Pesó una en su mano. Necesitaba separarlos. Enfrentarse a dos hombres armados al mismo tiempo era una misión suicida. Necesitaba convertirlo en dos peleas separadas. Mason esperó hasta que Vargas giró la cabeza hacia el arco del comedor. Con un movimiento rápido de muñeca, Mason lanzó la pesada arandela por encima de la barandilla. Voló a través de la oscuridad, pasando por encima de las cabezas de los intrusos. Aterrizó en lo profundo del pasillo, que conducía a las habitaciones del servicio en el ala este. El sonido fue agudo y distintivo. La arandela golpeó contra el suelo de madera, girando y traqueteando antes de detenerse. Para los oídos tensos de los mercenarios, sonó exactamente como un paso torpe o un arma caída. Contacto a la derecha. Vargas siseó, girando hacia el sonido. El haz de su linterna se dirigió hacia el pasillo este. Kruger se quedó paralizado, con el arma apuntando a la oscuridad. «Hay alguien ahí abajo», susurró. Mason contuvo la respiración. Este era el punto de inflexión. Si se quedaban juntos, su plan fracasaría. «Compruébalo», ordenó Kruger, con voz baja y tensa. «Yo cubriré las escaleras». Vargas asintió. Comenzó a avanzar hacia el ala este, pisando con cuidado, con el arma en alto. Se alejó de la escalera, de su compañero y de la trampa que Mason le había tendido para más tarde. Perfecto. Mason observó cómo Vargas desaparecía entre las sombras del pasillo este, persiguiendo un fantasma. Ahora solo quedaba Kruger al pie de las escaleras. Kruger era disciplinado. No persiguió el ruido. Se mantuvo firme, barriendo lentamente con su luz la gran escalera. El haz subía los escalones centímetro a centímetro. Iluminaba la alfombra desgastada, el polvo, la pesada barandilla de roble. Se detuvo a 1/2 metro de la cara de Mason. Mason se pegó al suelo del rellano, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. La luz se quedó allí, buscando. Si Kruger subía 3 escalones más, los vería. Silver soltó un pequeño suspiro involuntario por la nariz. Kruger levantó la cabeza de golpe. Lo había oído. El mercenario dio un paso adelante. Su bota se detuvo a unos centímetros por encima del hilo de pescar de 22 gallilot que Mason había tendido en el último escalón. Mason agarró su prior con fuerza, con los nudillos blancos. Se preparó para saltar, pero Kruger se detuvo. Bajó la bota, pasando a pocos milímetros del hilo trampa, pero sin activarlo. Sintió que algo iba mal. Tenía demasiada experiencia como para subir a ciegas por una escalera oscura. «Sal, viejo», gritó Kruger. Su voz era tranquila, aterradoramente controlada. «Sabemos que estás solo. Sabemos que el perro está lisiado. Hazlo fácil para ti mismo». Mason no respondió.
Le indicó a Silver que se quedara agachado con una suave presión sobre el hombro del perro. Kruger esperó. Cuando el silencio fue la única respuesta, alcanzó su radio. «Vargas, informe de situación». La estática crepitó en el pasillo vacío. «No hay nada aquí, jefe. Solo un pasillo vacío. Parece una trampa». Mason maldijo en silencio. Eran más listos de lo que esperaba. «Reagrupémonos», ordenó Kruger. «Primero despejamos la planta superior. Está acorralado». Mason oyó los pesados pasos de Vargas regresando del ala este. La separación había fallado. Se estaban reagrupando al pie de las escaleras. Mason miró el cable trampa. Era su primera línea de defensa y estaban a punto de pasar por encima si no hacía algo. Tenía que ser el señuelo. Tenía que enfadarlos lo suficiente como para que cometieran un error. Mason cogió una segunda arandela. Esta vez no la tiró. La lanzó directamente contra la lámpara de cristal que colgaba sobre el vestíbulo. La arandela de acero golpeó los prismas de cristal con un tintineo musical que resonó como una campana en el tenso silencio. Los dos mercenarios levantaron sus linternas, cegándose momentáneamente con el reflejo del cristal. En esa fracción de segundo de distracción, Mason se puso de pie. Se alzó en lo alto de las escaleras, una silueta oscura contra la tenue luz gris de la ventana superior. «¿Me queréis?», rugió Mason, con una voz atronadora como la de un sargento instructor. «Venid a por mí». Golpeó con fuerza la barandilla de madera con la palanca. El sonido fue como un disparo en un espacio cerrado. La reacción fue instantánea. Kruger y Vargas apuntaron sus armas hacia él. «Objetivo adquirido», gritó Kruger. Mason se tiró al suelo al instante, alejándose a gatas del borde del rellano. Debajo de él, oyó el pesado pisoteo de unas botas golpeando el primer escalón. Estaban cargando. Habían abandonado la precaución en favor de la velocidad. Oyó un grito ahogado seguido del repugnante sonido de un cuerpo pesado golpeando la madera. Uno de ellos había encontrado el cable trampa. Mason se arrastró hacia atrás, llevando a Silver con él hacia el pasillo de la biblioteca. La primera trampa había saltado. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora era una pelea en la oscuridad. El sonido de las maldiciones resonaba desde el fondo de las escaleras. «¡Mi pierna!», gritó Vargas. «¡Levántate!», ladró Kruger. «¡Adelante!». Mason se puso de pie en el pasillo de arriba. Miró a Silver. El perro lo miraba, con los ojos brillantes en la penumbra. Silver volvió a empujar con fuerza la mano de Mason. Giró la cabeza hacia la escalera trasera, la estrecha escalera de servicio que conducía a la cocina. Mason lo entendió. Los mercenarios subían por la escalera principal. Silver sugería un flanco. «Buen chico», susurró Mason. Se alejaron en silencio por el pasillo del caos que acababan de desatar, desapareciendo en lo más profundo del laberinto de la fortaleza del ingeniero. La tormenta azotaba el tejado, gritando en armonía con la violencia que se desarrollaba en el interior. La noche más larga estaba lejos de terminar, lejos del pasillo que conducía a la parte trasera de Caldwell Manor. Estrecho, un pasillo para sirvientes diseñado para ser invisible para los huéspedes adinerados que alguna vez habían caminado por los grandes salones. El aire aquí era estancado y olía a podredumbre seca y polvo antiguo. Mason Ford se movía en la oscuridad con una familiaridad sombría, con la mano izquierda arrastrándose por la pared para guiarlo y la derecha agarrando el collar del arnés de Silver. El pastor alemán estaba luchando. La adrenalina que había impulsado su huida del vestíbulo principal comenzaba a desvanecerse, dejando atrás la cruda y dolorosa realidad de su artritis. Mason podía oír el cambio en la respiración del perro, un ritmo irregular y superficial que delataba el agotamiento y el dolor. Cada paso era una victoria de la voluntad sobre la biología. «Ya casi hemos llegado, amigo», susurró Mason, manteniendo la voz baja. «Solo un poco más». Llegaron a lo alto de la escalera secundaria. Era un tramo de escalones de madera empinados y estrechos que bajaban en espiral hasta el nivel de la cocina y el acceso al sótano. Era una ruta de servicio, sin moqueta y estrictamente funcional. También estaba en proceso de renovación, o más bien, lo había estado hasta que se acabó el dinero hacía años. Mason se detuvo en el rellano.
Encendió la linterna durante un segundo, protegiendo la lente con los dedos para que solo se escapara un hilo de luz roja. El haz iluminó los 3 primeros escalones. A simple vista, parecían sólidos. Los peldaños de roble eran gruesos y estaban cubiertos de polvo, pero Mason sabía que no era así. Esa misma tarde, durante sus frenéticos preparativos, había utilizado una llave inglesa para aflojar los pesados pernos que fijaban los largueros a los montantes de la pared. No los había quitado por completo. Eso habría hecho que la trampa fuera demasiado obvia. En lugar de eso, los había aflojado hasta que solo quedaban sujetos por unas pocas roscas. Había quitado por completo los peldaños verticales, dejando que los peldaños se sostuvieran solo por la fricción y la esperanza. Era una clásica trampa de ingeniería. Parecía segura hasta que soportaba peso. Mason guió a Silver por la sección peligrosa, pegándose al borde de la pared, donde las vigas del suelo aún estaban seguras. Se movieron hacia las sombras del armario de la ropa blanca, justo detrás de la escalera. «Ahora esperamos», susurró Mason. El sonido de unas botas pesadas resonó en el pasillo principal detrás de ellos. Vargas se acercaba. El mercenario se movía ahora con menos precaución. Enfadado por el cable trampa de la escalera principal, Mason podía oír el pesado y rítmico golpe de sus botas tácticas contra el suelo, puntuado por el roce del equipo sintético contra las paredes. «Sé que estás aquí atrás, viejo», gritó Vargas. Su voz estaba cargada de frustración. «No hay ningún sitio al que huir. Las salidas están bloqueadas». Mason permaneció en silencio. Se agachó y puso una mano sobre el hocico de Silver, una señal para que guardara silencio absoluto. El perro se quedó inmóvil, con el cuerpo tenso contra la pierna de Mason. Vargas dobló la esquina y entró en el estrecho pasillo. El haz de luz de su linterna táctica barrió el pasillo, deslumbrando en el espacio reducido. Pasó por encima del armario de la ropa blanca, donde Mason y Silver estaban agachados, pero la puerta solo estaba entreabierta unos centímetros, dejándolos en la sombra. La luz se detuvo en lo alto de la escalera. Vargas soltó una risa, un sonido grave y desagradable. Veía las escaleras como una vía de escape, una forma de bajar a los niveles inferiores donde podría flanquear a su presa. No vio los tornillos sueltos. No vio la debilidad estructural. Solo vio un camino. «Te tengo», murmuró Vargas. Pulsó el botón de su radio. «Kruger, he encontrado las escaleras traseras. Voy a bajar para cortarles el paso en la cocina». «Recibido», llegó la respuesta llena de estática desde el vestíbulo principal. «Sácalos de ahí». Vargas dio un paso adelante. Era un hombre grande, pesado por los músculos y el equipo. Llevaba un rifle cruzado sobre el pecho y un pesado chaleco antibalas. Su peso era su arma, y esa noche sería su perdición. Pisó el rellano. La madera crujió, una protesta que sonó como un disparo de advertencia. Vargas se detuvo, cambiando su peso. El suelo aguantó. Dio otro paso, avanzando hacia el primer peldaño de la escalera. Mason observaba a través de la rendija de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Vargas se lanzó. Puso todo su peso sobre el primer escalón y empujó para descender rápidamente. La física se impuso al instante. El perno aflojado se rompió bajo la carga repentina. El larguero se desprendió de la pared con un sonido repugnante de madera desgarrada y metal chirriante. Toda la parte superior de la escalera se desprendió del marco. Vargas no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento estaba de pie y al siguiente, el suelo simplemente dejó de existir bajo sus pies. Cayó. El ruido fue tremendo. Fue una cacofonía caótica de madera astillándose, engranajes chocando y el impacto sordo y pesado de un cuerpo humano golpeando el suelo de hormigón del rellano del sótano, 3,6 metros más abajo. Vargas soltó un grito que rompió el silencio de la casa. Fue un sonido crudo y gutural de conmoción y agonía. Mason salió disparado del armario de la ropa blanca. No miró hacia abajo, al agujero. Sabía que la caída era sobrevivible, pero el aterrizaje le habría destrozado los huesos. Agarró la pesada puerta de núcleo sólido que separaba el pasillo de la escalera del sótano. La cerró de un golpe. El pestillo encajó en su sitio.
Mason accionó el pesado cerrojo que había engrasado antes para asegurarse de que se deslizara silenciosamente. Por si acaso, atascó la cabeza de su palanca bajo el pomo de la puerta, calzándola firmemente contra el suelo. Al otro lado de la puerta, los gritos continuaban, mezclados con el sonido de Vargas arrastrándose por el cemento. ¡Mi pierna!, aulló Vargas, con la voz amortiguada por la gruesa madera. «Tengo la pierna rota. Sácame de aquí». Mason apoyó la frente contra la puerta durante un breve segundo, respirando con dificultad. Uno menos. Silver le dio un codazo en la mano, con un gesto de frenética urgencia. El perro miraba hacia el pasillo principal. Mason se giró. El sonido del derrumbe no había pasado desapercibido. Desde el vestíbulo principal, la voz de Kruger resonó, aguda y autoritaria. «Vargas, informe». Silencio en la radio. Solo los lejanos gemidos amortiguados del sótano le respondieron. Mason agarró el arnés de Silver. «Tenemos que movernos ahora». Se alejaron a toda prisa de la trampa, adentrándose en el ala de invitados del segundo piso. Pero el factor sorpresa había desaparecido. Kruger sabía exactamente dónde estaban y ya había dejado de jugar. De la oscuridad del vestíbulo principal surgió un nuevo sonido. Era aterradoramente claro. Era el deslizamiento metálico del cerrojo de un rifle. Kruger no corrió hacia ellos. No gritó amenazas, simplemente procesó la información. Su compañero estaba herido. El objetivo estaba utilizando el entorno como arma. El objetivo era un ingeniero de combate. Por lo tanto, el entorno en sí mismo era el enemigo. Kruger levantó su arma. No apuntó a una persona. Apuntó a la arquitectura. El primer disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Fue un trueno que sacudió el polvo del techo. La bala atravesó los listones y el yeso de la pared del pasillo, perforando un agujero en la partición que separaba el vestíbulo principal del pasillo de invitados. Le siguieron otro y otro. Mason se tiró al suelo, arrastrando a Silver con él. Se arrastraron boca abajo por la alfombra persa. Kruger disparaba a ciegas, pero lo hacía de forma sistemática. Recorría con sus disparos toda la longitud de la pared, disparando a la altura de la cintura, calculando la posición probable de un hombre que corriera a refugiarse. Las balas atravesaban la madera seca y el yeso como si fueran papel. Las astillas explotaban en el aire, lloviendo sobre Mason y Silver como confeti mortal. Una bala atravesó la pared a pocos centímetros de la cabeza de Mason, lanzándole una lluvia de polvo blanco a los ojos. Tosió y apretó los ojos detrás de sus gafas de seguridad. «Mantente agachado», le susurró Mason a Silver. El perro estaba pegado al suelo, arrastrándose como le había enseñado Mason años atrás. Silver no se asustó al oír los disparos. Ya los había oído antes. Pero el volumen de fuego en el estrecho pasillo era abrumador. Kruger estaba destrozando la casa para llegar hasta ellos. Mason vio una pesada cómoda de roble en el pasillo. Agarró una pata y tiró de ella, deslizándola fuera de la pared para crear una barricada temporal. Empujó a Silver detrás de ella. «Quédate agachado», ordenó Mason. Las balas seguían atravesando las paredes. Kruger se estaba acercando. Disparaba, avanzaba, disparaba, avanzaba. Los estaba inmovilizándolos para poder acortar la distancia y matarlos. Mason miró su cinturón de herramientas. Tenía un martillo, tenía unos cuantos clavos, tenía un punzón contra un rifle automático de alto calibre. Era como si tuviera un palillo de dientes. Miró a Silver. El perro estaba acurrucado detrás de la cómoda, con el hocico gris cubierto de polvo de yeso. Parecía viejo, parecía cansado, pero miraba a Mason con la misma confianza inquebrantable. Estaba esperando el plan. Mason se dio cuenta de repente de que no podían ganar un tiroteo. No podían escapar de las balas. Tenían que cambiar de nuevo el campo de batalla. Kruger dejó de disparar para recargar. El silencio que siguió fue ensordecedor y pesado. «Sé que estás ahí, ingeniero», gritó Kruger. Su voz estaba ahora más cerca. «Eres bueno, pero las paredes no detienen estas balas. Envía al perro. Quizás te deje vivir». Mason sintió que la rabia volvía a arder en él, caliente y brillante.
Miró la destrucción que les rodeaba. La casa estaba siendo destrozada. Agarró el arnés de Silver. «Biblioteca», susurró Mason. «Vamos a la biblioteca». Era una apuesta arriesgada. La biblioteca era un callejón sin salida, pero también era donde estaba el transmisor, y era la única habitación de la casa con paredes hechas de gruesas estanterías de caoba que iban del suelo al techo y estaban llenas de miles de libros de tapa dura. Era el único lugar que podría detener una bala. Mason esperó a oír el chasquido del nuevo cargador encajando en el rifle de Kruger. «¡Muévete!», gritó Mason. Él y Silver salieron disparados de detrás de la cómoda. Corrieron a toda velocidad, Mason con zancadas desesperadas y largas, y Silver galopando con 3 patas, luchando contra el dolor. Kruger los oyó. Volvió a abrir fuego. Las balas los persiguieron por el pasillo, mordiendo las tablas del suelo a sus talones, destrozando los apliques de la pared y destrozando los cuadros. Mason sintió el viento de una bala pasar por su oído. Irrumpieron por las puertas de la biblioteca y se tiraron al suelo justo cuando una lluvia de disparos desintegró el marco de la puerta detrás de ellos. Mason cerró de una patada la pesada puerta y echó el cerrojo. Era una barrera endeble contra el fuego enemigo, pero les dio unos segundos. Estaban atrapados. La habitación estaba a oscuras y olía a ozono por el transmisor quemado y el papel viejo. Mason arrastró a Silver detrás del enorme escritorio de roble macizo que había en el centro de la habitación. Se acurrucaron allí en la oscuridad, respirando con dificultad. Fuera de la puerta, los disparos cesaron. Mason oyó los pasos pesados y deliberados de Kruger caminando por el pasillo hacia la biblioteca. El mercenario no tenía prisa. Sabía que los tenía acorralados. «No hay ningún sitio al que ir», dijo la voz de Kruger a través de la puerta, tranquila y aterradora. Fin del trayecto. Mason miró la pared destruida donde yacía expuesto el transmisor. Miró a su amigo. Miró sus manos. Era ingeniero. Resolvía problemas. Y le quedaba una idea. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca temblaron violentamente cuando una bota las golpeó desde fuera. El sonido resonó en la cavernosa sala como un martillo golpeando un ataúd. El polvo llovía desde el alto techo, cubriendo el escritorio de caoba donde Mason Ford estaba agachado, con las manos moviéndose a una velocidad frenética y desesperada. No sostenía un arma. Sostenía un par de pelacables y los extremos cortados de los cables del transmisor que había cortado antes. La caja negra del dispositivo espía estaba abierta, con sus circuitos internos expuestos como una herida abierta. Mason sabía que solo tenía unos segundos. El marco de la puerta se estaba astillando. El cerrojo gemía bajo el ataque. Kruger se acercaba y esta vez no habría conversaciones ni negociaciones. Mason no miró la puerta, miró la placa de circuitos. Su mente, agudizada por décadas de experiencia en ingeniería, recorrió rápidamente el esquema. El dispositivo era un transmisor de alta potencia diseñado para enviar datos de voz a través de una frecuencia encriptada segura, pero las señales encriptadas no le servían de nada. Nadie escuchaba ese canal específico excepto el enemigo. Necesitaba gritar. Necesitaba una frecuencia que todos escucharan. Pasó por alto el chip de encriptación y retorció 2 cables de cobre con dedos temblorosos. Localizó la onda portadora de emisión de emergencia, la frecuencia sin modular que se utilizaba para las balizas de socorro. Era una modificación rudimentaria, un grito digital en el vacío. Otro golpe impactó en la puerta. La madera crujió con fuerza, un sonido agudo y seco que hizo que Silver se estremeciera. El pastor alemán estaba acurrucado junto a Mason, apretujado en el pequeño espacio entre el escritorio y la pared. Silver jadeaba con fuerza, con la lengua fuera y el hocico gris manchado de polvo de yeso blanco. Sus patas traseras temblaban incontrolablemente. El dolor del esfuerzo de la noche finalmente lo estaba afectando. Miró la puerta, con las orejas pegadas al cráneo, un gruñido bajo y retumbante vibrando en su pecho. Mason quitó el aislamiento del cable de alimentación principal. No tenía un interruptor, no tenía una llave telegráfica. Tendría que hacer chispear los cables manualmente para enviar la señal.
Las bisagras de la puerta chirriaron. La bisagra superior cedió, dejando la pesada puerta colgando torcida en el marco. Mason unió los dos cables. Una chispa azul estalló en la oscuridad. Corta, corta, corta. Separó los cables y volvió a unirlos. Larga, larga, larga. Estaba enviando código Morse. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Era la señal universal de socorro que se transmitía en la frecuencia de emergencia de la aviación. Si había un avión, una estación meteorológica o una torre de control de tráfico en un radio de 80 kilómetros, oirían la estática de una transmisión rebelde que gritaba desde las montañas. Corto, corto, corto. De repente, la puerta de la biblioteca explotó hacia adentro. La bisagra restante se rompió y la pesada losa de roble se estrelló contra el suelo. Kruger pasó por encima de los escombros. El líder mercenario parecía un fantasma en medio del polvo que se arremolinaba. Su equipo táctico estaba rasgado, tenía la cara arañada por los escombros de la batalla en el pasillo, pero sus ojos eran fríos y concentrados. Levantó su rifle y barrió la habitación con la mirada. El haz de luz de su arma atravesó la penumbra, buscando al hombre que había humillado a su equipo. «Se acabó el juego, ingeniero», dijo Kruger, con voz desprovista de emoción. La luz barrió el escritorio. Encontró a Mason. Mason se quedó paralizado, con los cables aún en las manos. Estaba a mitad de la segunda secuencia. Tenía que terminarla. Solo necesitaba unos segundos más para asegurarse de que la señal era humana y no solo estática atmosférica. Kruger sonrió, con una cruel y fina mueca en los labios. Ajustó su puntería, centrando el punto rojo de su mira láser en el pecho de Mason. «Aléjate del escritorio», ordenó Kruger. Mason no se movió, golpeó los cables. Largo, largo, largo. Kruger apretó el dedo sobre el gatillo. Pero antes de que el mercenario pudiera disparar, una mancha gris se lanzó desde las sombras bajo el escritorio. Silver ya no tenía la velocidad de su juventud. No tenía el poder aplastante que había poseído como perro policía en su mejor momento, pero tenía un corazón que se negaba a aceptar la derrota. Ignoró el dolor agudo en sus caderas artríticas. Ignoró el agotamiento que pesaba sobre sus huesos. Echó toda su fuerza restante en una última embestida desesperada. No fue a por la garganta. Ya no podía saltar tan alto. Fue a por el brazo. Las mandíbulas de Silver se cerraron sobre el antebrazo derecho de Kruger, hundiendo los dientes profundamente en el tejido táctico y la carne que había debajo. Kruger gritó, un sonido de sorpresa y dolor. El impacto desvió su puntería. El rifle se disparó, enviando una ráfaga de balas al techo. El yeso y la madera llovieron sobre él. «¡Suéltame!», rugió Kruger. Balanceó el brazo violentamente, tratando de desprender al animal de 36 kilos que se había agarrado a él. Silver se aferró con feroz determinación, sus patas arañando el suelo resbaladizo, sus gruñidos convirtiéndose en rugidos ahogados. Mason no levantó la vista. No buscó un arma. Sabía exactamente lo que Silver le estaba ganando. Tiempo escaso. Mason terminó la segunda secuencia. El mensaje fue enviado. Kruger, enfurecido, dejó caer el rifle a su correa y sacó un cuchillo de combate de su chaleco con la mano izquierda. Levantó la hoja, preparándose para clavarla en las costillas del perro. Silver vio el cuchillo. No soltó. Apretó con fuerza, con los ojos fijos en Mason, deseando que su amo terminara el trabajo. Mason soltó los cables. Agarró una gruesa cuerda de nylon que estaba atada a la pata del escritorio. Era el sistema de seguridad. Era la trampa que había preparado en los frenéticos minutos antes de que Kruger irrumpiera por la puerta, utilizando el sistema de poleas que había instalado originalmente para la entrada, pero que había reutilizado para el interior. Por encima de la puerta, oculto entre las sombras del alto andamio que había quedado tras la renovación abandonada hacía tiempo, había un pesado saco de lona lleno de cemento endurecido y chatarra. Mason tiró de la cuerda con ambas manos. «¡Suelta!», gritó Mason. El nudo se desató. El pesado saco cayó en picado desde el techo.
Kruger levantó la vista al oír el ruido del aire, pero ya era demasiado tarde. El peso de 28 kilos golpeó al mercenario en el hombro y en el lateral del casco con un ruido sordo y repugnante. El impacto lo derribó al instante. Las rodillas de Kruger se doblaron. El cuchillo salió volando de su mano y cayó al suelo con estrépito. Se desplomó de lado, con el aliento expulsado de sus pulmones en un fuerte jadeo. Quedó inmóvil, tendido entre los escombros de la puerta de la biblioteca. Silver soltó su agarre y cayó hacia atrás, con las piernas fallándole. Aterrizó pesadamente de lado, jadeando, con el pecho agitado. Mason se apresuró a cruzar el escritorio, sin importarle su propia seguridad. Apartó de una patada el rifle del cuerpo inconsciente de Kruger, enviándolo a deslizarse hacia la esquina más alejada de la habitación. Revisó rápidamente al mercenario. El hombre estaba inconsciente, con la respiración entrecortada, pero presente. Entonces Mason cayó de rodillas junto a Silver. Oye, oye, mírame, susurró Mason, con las manos temblorosas mientras las pasaba por el cuerpo del perro. Silver levantó la cabeza débilmente. Lamió la mano de Mason, un pequeño gesto cansado. Tenía sangre en el hocico, pero no era suya. Lo había conseguido. Había aguantado. Mason revisó las caderas del perro. Silver se estremeció y soltó un gemido agudo. Probablemente, la embestida le había desgarrado un músculo o agravado la artritis de forma grave, pero estaba vivo. Estaba intacto. Viejo loco y testarudo, dijo Mason, con la voz quebrada por las lágrimas que se negaba a derramar. ¡Me has salvado! Silver apoyó la barbilla en el suelo y cerró los ojos. Estaba agotado más allá de lo imaginable. Afuera, la tormenta seguía arreciando, pero dentro de la biblioteca, la violencia había terminado. Se había enviado el Esos, el enemigo había caído. Mason se recostó contra el escritorio y acercó la cabeza de Silver a su regazo. Acarició el suave pelaje detrás de las orejas del perro, escuchando el viento. Ahora solo tenían que esperar a que el mundo respondiera a su llamada. El silencio que siguió a la violencia en la biblioteca era pesado, solo roto por la respiración entrecortada del mercenario inconsciente en el suelo y las suaves y sibilantes inhalaciones de Silver. Mason Forge se sentó con la espalda apoyada en el robusto escritorio de roble, con las piernas estiradas entre los escombros de yeso y madera destrozada. No se movió para atar a Kruger. No se movió para revisar el perímetro. Simplemente se sentó, con la mano descansando sobre el ascenso y descenso del costado de Silver, afianzándose en la realidad de que ambos seguían vivos. Durante mucho tiempo, solo se oyó el viento, pero entonces un nuevo sonido comenzó a filtrarse a través del aullido de la tormenta. Comenzó como una baja vibración en las tablas del suelo. Un movimiento rítmico que fue creciendo en intensidad hasta sacudir el polvo de las estanterías altas. Era el sonido de maquinaria pesada cortando el aire turbulento. Mason miró hacia las ventanas altas. A través del caos blanco y arremolinado de la ventisca, unos haces de luz penetraron en la oscuridad. No eran las linternas tácticas de los intrusos. Eran los segadores y amplios focos de un helicóptero que sobrevolaba a baja altura la finca. Momentos después, el rugido de las sirenas se elevó desde el fondo del valle. Un coro de gritos mecánicos que subía por la traicionera carretera de montaña. El SOS había sido escuchado. El mundo había acudido en respuesta. Mason no se levantó. Estaba demasiado cansado. Simplemente acarició la alegre cabeza de Silver y susurró: «La ayuda está aquí, amigo. Lo hemos conseguido». Las puertas principales de Caldwell Manor, ya maltrechas y rotas, fueron empujadas por un equipo de agentes de la Policía Estatal de Vermont que se movían con urgente precisión. Sus voces resonaban en el gran vestíbulo, llamando a los supervivientes. «Aquí», gritó Mason con voz áspera y quebrada. «¡En la biblioteca!». Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, con las armas en alto, se encontraron con una escena de devastación absoluta. Encontraron un agujero en la pared que revelaba equipo de espionaje de la Guerra Fría. Encontraron a un mercenario altamente entrenado inconsciente bajo una bolsa de cemento. Y en medio de todo ello, encontraron a un anciano con una camisa a cuadros rojos y azul marino y una chaqueta de cuero gastada
que custodiaba a un pastor alemán lisiado. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. La casa, que antes era un sepulcro de silencio, ahora estaba repleta de agentes de la ley. Los paramédicos revisaron a Mason en busca de lesiones, pero él les hizo un gesto para que se marcharan, insistiendo en que primero atendieran al perro. Un joven agente había encontrado a Vargas encerrado en el sótano, gimiendo con una pierna rota. Kruger fue esposado y arrastrado hasta un coche patrulla que lo esperaba, con el rostro como una máscara de sombría derrota. Mason se quedó de pie cerca de la chimenea, observando el caos con ojos distantes. Vio al agente Harris, un hombre alto con una pesada chaqueta del FBI, inspeccionando el transmisor expuesto en la pared. El agente miró el dispositivo, luego la moderna caja negra empalmada en él, y finalmente a Mason. La expresión del agente era de incredulidad atónita. ¿Se dio cuenta de que estaba transmitiendo en un canal de aviación de emergencia dedicado, señor Ford? Preguntó Harris, acercándose. La torre de control de tráfico aéreo de Burlington lo captó. Pensaron que un avión de carga se había estrellado en las montañas. Necesitaba que alguien escuchara, respondió Mason simplemente. Harris negó con la cabeza, mirando la destrucción. Hizo más que eso. Acaba de abrir una investigación federal que llevaba 40 años en suspenso. Y el hombre que ordenó esto, Julian Caldwell, lo va a tener muy difícil para explicar por qué la finca de su familia está equipada para escuchar a medio Washington. Mason asintió, pero su mirada se desvió más allá de la gente. No le importaba la política. No le importaba el escándalo que dominaría las noticias durante el próximo mes. Estaba buscando a la única persona que había solicitado. Una camioneta blanca con un emblema verde en forma de cruz se detuvo frente a la entrada principal, flanqueada por patrullas policiales. Una mujer con una pesada parca salió corriendo con una gran bolsa médica. Era la doctora Emily Grant, la veterinaria local a la que Mason había llamado por la radio de la policía. Mason se movió de inmediato, ignorando al agente Harris y las preguntas de los oficiales. Caminó tan rápido como le permitían sus rígidas rodillas hacia la entrada principal. La doctora Grant lo recibió en la puerta. Era una mujer sensata que había tratado de todo, desde caballos de granja hasta gatos domésticos, y conocía bien a Mason. ¿Dónde está?, preguntó. Mason la llevó a la biblioteca. Silver seguía tumbado en el suelo donde había caído, con un agente de policía arrodillado a su lado para mantenerlo tranquilo. Cuando Silver vio a Mason regresar, su cola dio un débil golpe contra el suelo. La doctora Grant se arrodilló junto al perro, moviendo las manos con suavidad pero con rapidez. Le examinó las encías, los ojos y la profunda laceración en la cadera, donde se había desgarrado un músculo al lanzarse. Le palpó la columna vertebral y las patas artríticas. Mason se quedó de pie junto a ellos, con las manos cerradas en puños y el corazón latiendo con más fuerza que durante el tiroteo. «¿Está?», comenzó Mason, incapaz de terminar la frase. La doctora Grant levantó la vista. Su expresión era seria, pero sus ojos eran amables. «Está agotado, Mason. Tiene un desgarro muscular grave en la pata trasera derecha y su artritis se ha agravado mucho. Está sufriendo mucho dolor». Mason sintió que se le helaba la sangre en las venas, pero ella continuó con firmeza. «No tiene nada roto. Su corazón es fuerte. Es un viejo soldado resistente. Con descanso, antiinflamatorios y esa cirugía para la que has estado ahorrando, se recuperará». Mason exhaló el aire de sus pulmones en un largo y tembloroso suspiro. Extendió la mano y se agarró al borde del escritorio para mantener el equilibrio. «Me salvó la vida», susurró Mason. El Dr. Grant sonrió y le puso un vendaje temporal a Silver en el rasguño del hocico. «No lo dudo. Ahora, saquémoslo de esta corriente de aire frío». La tormenta finalmente había amainado. El viento se había calmado y se había convertido en una brisa suave, y las nubes pesadas comenzaban a dispersarse, revelando la pálida luz gris del amanecer que se deslizaba sobre las cimas de las montañas. Mason rechazó la oferta de una camilla. Se agachó y cogió a Silver en brazos, tal y como había hecho cuando llegaron. Esta vez le resultó más difícil.
Sus propios brazos temblaban de cansancio y Silver parecía más pesado que el plomo. Pero Mason lo abrazó con fuerza. Sacó a su compañero de la biblioteca, atravesó el vestíbulo en ruinas y salió a los amplios escalones de piedra de Caldwell Manor. Había dejado de nevar. El mundo exterior estaba cubierto por un manto blanco inmaculado, silencioso y tranquilo. Las luces azules y rojas de los coches de policía se reflejaban en la nieve, creando un espectáculo surrealista de colores danzantes. Mason se sentó en el escalón superior, ignorando la fría piedra. Colocó a Silver en su regazo y le envolvió los hombros con su pesada chaqueta de cuero marrón para mantenerlo caliente. El agente Harris salió detrás de ellos. «Señor Ford», dijo el agente respetuosamente, «la prensa llegará pronto. Usted es un héroe. Habrá gente que querrá entrevistarle. Hay una recompensa asociada a la recuperación de este tipo de datos de inteligencia». Mason miró la fila de coches de policía. Miró las furgonetas de los periodistas que empezaban a subir con dificultad por el camino despejado. Miró la fría e imponente fachada de piedra de la mansión que guardaba tantos secretos oscuros. Luego miró a Silver. El perro tenía los ojos cerrados y respiraba tranquila y plácidamente en el aire fresco de la mañana. «No quiero ninguna recompensa», dijo Mason en voz baja, sin levantar la vista. «Y no quiero hablar con ninguna cámara». «Pero, señor», el señor Forward interrumpió. «Solo quiero mi cheque por el trabajo de cuidador», interrumpió Mason con voz firme. «Me lo he ganado. Tengo que pagar al veterinario». El agente Harris miró al anciano y al perro herido. Vio el vínculo que ni el dinero ni la fama podían comprar. Asintió lentamente. «Me aseguraré de que lo recibas, Mason, y mantendré las cámaras alejadas». «Gracias». El agente se alejó, dejándolos solos en las escaleras. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando las montañas cubiertas de nieve con tonos suaves de rosa y dorado. La luz calentaba el rostro de Mason. Metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves de su vieja camioneta. Miró a Silver. El perro abrió un ojo, miró las llaves y luego a Mason. «Hemos terminado aquí, amigo», dijo Mason en voz baja. Se levantó, gimiendo ligeramente, mientras su propia adrenalina se desvanecía, dejando atrás los dolores de la edad. Llevó a Silver por las escaleras hasta la camioneta. El vehículo estaba cubierto de nieve, pero Mason lo limpió con sus manos desnudas, sin sentir el frío. Abrió la puerta del copiloto y subió con cuidado a Silver al asiento. Ajustó la manta alrededor del perro, asegurándose de que estuviera cómodo. Silver soltó un suspiro de satisfacción y apoyó la barbilla en el salpicadero, contemplando el amanecer. Mason dio la vuelta hasta el lado del conductor y se subió. El motor arrancó con un renuente carraspeo antes de rugir con vida. La calefacción chisporroteó, soplando aire caliente en la cabina. Mason miró hacia la casa por última vez. Estaba vacía y destrozada, con sus secretos al descubierto para que todo el mundo los viera. No sintió satisfacción, solo alivio por no tener que volver a poner un pie en ella. Puso la camioneta en marcha. Se inclinó y apoyó la mano en el cuello de Silver, hundiendo los dedos en el espeso pelaje gris y blanco. «Seguimos siendo un buen equipo», susurró Mason. Silver se inclinó hacia su mano y cerró los ojos. Mason alejó la camioneta de la mansión, con los neumáticos crujiendo suavemente sobre la nieve recién caída. Condujeron por la sinuosa carretera de montaña, dejando atrás la oscuridad, en dirección al valle, al veterinario y a un invierno tranquilo, donde los únicos sonidos serían el crepitar del fuego y la respiración tranquila de un perro que se había ganado su descanso. A veces, los mayores héroes no son los que llevan medallas, sino los que viven con lealtad silenciosa a nuestros pies. Mason Ford escuchaba a Silver, no el ruido del mundo. Y esa es una lección que todos debemos recordar. Confía en tu instinto y aprecia la honestidad inquebrantable de tu compañero. Si esta historia de supervivencia y amistad te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar cómo es la verdadera lealtad. Y haz clic aquí, en el video que se muestra ahora en tu pantalla, para unirte a nosotros en otra historia sobre veteranos y sus fieles perros. Gracias por vernos.